Mire ese charco de sangre en el suelo, justo debajo del cuello cortado de un hombre. Ahí dentro, disuelta en la sangre pintada, hay una firma, una F, un punto y el nombre Michelangelo abreviado, trazados como si alguien hubiera escrito directamente con la sangre de la herida. Es la única firma que Caravaggio dejó jamás en toda su obra. ¿Por qué el verdugo, que ya tiene una espada enorme tirada a sus pies, esconde a la espalda un segundo cuchillo, más corto y más cruel? ¿Por qué esa firma empieza con una letra que nadie esperaría de un asesino huido de la justicia? ¿Y qué interpretación derriba exactamente esa letra? ¿Y por qué Caravaggio dejó la mitad de este cuadro gigantesco completamente vacía, negra, sin nada, cuando buena parte de la pintura religiosa de su tiempo habría resuelto ese espacio con una presencia celestial? Este no es el cuadro de un asesino arrepentido que pide perdón de rodillas. Es la firma de un hombre convencido de haber comprado, con sangre ajena, su propia libertad. Cientos de cuadros a lo largo de toda una vida. Décadas de encargos, escándalos, huidas. Y solo una sola vez, el pintor más buscado de Europa escribió su nombre sobre un lienzo. Estamos ante la decapitación de San Juan Bautista, pintada por Caravaggio en 1608, en la isla de Malta. Mide 3,60 metros por 5,20 metros, el lienzo más grande que pintó en toda su vida, casi 19 metros cuadrados de tela. Y sigue colgado hoy, exactamente donde lo colgaron entonces, en el oratorio de la Concatedral de San Juan, en La Valeta. Para entender por qué firmó aquí y no en ningún otro sitio, hay que entender quién era en ese momento. En 1606, en Roma, Caravaggio mató a un hombre llamado Ranuccio Tomassoni en una pelea. El Papa lo condenó a muerte por decapitación, la misma pena que ahora está pintando. Cualquier persona en los territorios papales tenía derecho a matarlo y cobrar una recompensa con solo presentar su cabeza cortada. Huyó a Nápoles y de ahí a Malta, la última pieza de un plan desesperado. Si conseguía entrar en la Orden de los Caballeros de San Juan, ganaría un título que lo protegería de la justicia papal y podía allanarle el camino hacia el perdón de Roma. El problema era que Caravaggio no tenía sangre noble, requisito estricto para vestir la cruz de la orden. Lo aceptaron de todos modos, como una excepción extraordinaria concedida por el gran maestre Alof de Vignacourt. Y este cuadro fue el precio de esa excepción, el llamado passaggio, el pago de entrada que todo novicio debía ofrecer. Caravaggio no pagó con dinero, pagó con el lienzo más ambicioso de toda su carrera. Empecemos por donde empieza cualquiera que mira este cuadro por primera vez, el verdugo. Está arrodillado sobre la espalda de Juan Bautista, sujetándolo contra el suelo con todo el peso de su cuerpo. A simple vista parece que está a punto de degollarlo. Pero a su lado, tirada sobre las piedras, hay una espada larga, de 2 manos, con la empuñadura en forma de cruz. Esa espada ya se usó. El primer golpe ya se dio, y falló. La hoja no consiguió cortar limpiamente las vértebras del cuello. El verdugo la ha descartado como una herramienta inútil. Por eso, con la mano izquierda escondida detrás de la espalda, saca ahora un cuchillo mucho más corto de una funda en su cinturón. El historiador Maurizio Calvesi propuso leer ese cuchillo a la luz de la misericordia, la daga corta que en el imaginario caballeresco se asociaba al golpe de gracia. Es una lectura, no una etiqueta cerrada sobre el objeto exacto que sostiene la mano del verdugo, pero resulta especialmente provocadora en un oratorio vinculado precisamente a una confraternita de la misericordia. Si esa lectura es correcta, Caravaggio está metiendo un objeto de código caballeresco dentro de una escena bíblica, y la ironía es evidente. El arma asociada a la piedad se usa aquí para terminar el asesinato más brutal de todo el lienzo. Muévase un poco a la derecha y encontrará al carcelero. No sujeta ningún arma, lleva colgado del cinturón un manojo pesado de llaves de hierro, y con un dedo estirado señala el plato de oro donde debe caer la cabeza, como quien da una instrucción cualquiera en una jornada cualquiera. No hay furia en su gesto, no hay placer, solo la frialdad de un administrador que quiere cerrar el trámite. Y si mira justo bajo esas llaves, sobre la tela clara de su ropa, verá la sombra exacta que proyectan, dibujada con una precisión casi fotográfica en un rincón del cuadro que casi nadie observa de cerca. A la izquierda del carcelero, tras una reja de hierro en lo alto del muro, hay una ventana. Dentro, apenas visibles, 2 rostros observan. Son prisioneros, testigos obligados y paralizados de una ejecución que ya no ocurre en el Palacio Dorado de Herodes, como mandaba la tradición,
sino en un patio de cárcel sucio y real. Su mirada aterrada es, de algún modo, un espejo de la nuestra. Nosotros también estamos mirando algo que no podemos impedir. Bajo el cuerpo de Juan Bautista hay una piel de animal, con las pezuñas todavía visibles. Es su atributo clásico, la piel del desierto. Pero Caravaggio la pinta de una manera muy particular. Las patas traseras de esa piel se superponen a las propias piernas del santo, hasta el punto de que, si no se mira con atención, cuesta saber dónde termina el animal y dónde empieza el hombre. Esa superposición abre una lectura difícil de ignorar. El atributo del Bautista y su propio cuerpo terminan fundidos en una sola silueta, y la imagen empieza a recordar al Cordero de Dios al que Juan anuncia en la tradición cristiana. A mí me cuesta creer que ese detalle sea casualidad en un pintor tan obsesivo con cada centímetro de tela. Un hombre capaz de calcular esto probablemente sabía exactamente lo que hacía cuando decidió que el santo y el animal compartieran las mismas piernas. Detrás de Salomé, casi en la sombra, hay una anciana que se sujeta la cabeza con las dos manos, en un gesto de horror puro. Es la única figura de todo el lienzo que siente algo parecido a la compasión. A su lado, Salomé sostiene el plato de oro con una calma que da escalofríos. No aparta la mirada, no llora, simplemente espera a que el verdugo termine de cortar los últimos tendones para poder recoger su trofeo. El contraste entre las dos mujeres es el verdadero termómetro emocional de la escena. Y hay una última mano en este cuadro que merece una mirada aparte, la del propio Juan Bautista, ya casi sin vida, con el dedo índice medio doblado, rozando el suelo. En innumerables imágenes anteriores a esta, el índice del Bautista funciona como un gesto profético, señala a Cristo, al Cordero o al cielo. Aquí ese dedo ya no anuncia nada. Cae vencido contra la piedra. Este miedo a la cabeza cortada no nace aquí ni termina aquí. Durante su primera estancia en Nápoles, hacia 1606 o 1607, Caravaggio ya había pintado otra Salomé con la cabeza de San Juan Bautista, hoy conservada en Madrid. Allí la ejecución ya ha terminado, la cabeza está en el plato y Salomé la mira con una frialdad casi aburrida. En Malta cambia la decisión decisiva. Ya no nos enseña el resultado, sino el proceso, el instante bruto de la muerte, casi filmado en directo. Entre una obra y otra cambia algo más concreto que el tono. Cambia el instante que Caravaggio decide obligarnos a mirar, y este mismo miedo vuelve a aparecer, llevado todavía más lejos, 2 años más tarde. Ya expulsado de Malta, Caravaggio pinta a David con la cabeza de Goliat, probablemente destinado al cardenal Scipione Borghese y posiblemente concebido como una petición de gracia. Lo notable es que la cabeza decapitada de Goliat tiene, según varios historiadores, el propio rostro del pintor. En Malta firmó con orgullo en la sangre de otro hombre. 2 años después se pinta a sí mismo como la cabeza cortada. Volvamos al patio de la cárcel. Aquí todavía no hay súplica. Solo un hombre que cree haber ganado. Antes de seguir, hay que desmontar con calma una versión que circuló durante décadas y que todavía se repite en muchos textos populares. Se dijo, y se sigue diciendo, que Caravaggio pintó esta escena como un acto de arrepentimiento, atormentado por el hombre que había matado en Roma. Es una imagen bonita, el asesino que se confiesa a través del pincel. El problema es que no encaja con las fechas. El cuadro se terminó antes de su segunda caída en desgracia en Malta, en un momento en que absolutamente todo le sonreía. El historiador del arte David M. Stone propuso otra lectura de la firma, que cambia por completo el sentido de esta escena. Antes del apellido, Caravaggio escribió una sola letra, la F. Stone la lee como fra, hermano, el tratamiento que solo podían usar los caballeros ya consagrados de la orden. Si esa lectura es correcta, la firma cambia de tono por completo. Deja de ser la confesión de un pecador y pasa a ser la marca de un pintor de origen humilde que, por primera y única vez en su vida, podía escribirse a sí mismo como un caballero. Estampó su nuevo título directamente en la sangre del santo patrón de la orden, como si quisiera que el propio santo certificara su ascenso. Yo no puedo evitar pensar que, si Stone tiene razón, ahí está la clave de todo el cuadro. No es una confesión, es un certificado. Y un certificado firmado con la sangre de otro es, casi por definición, un gesto de una soberbia tremenda. Fíjese además en cómo está pintada esa sangre. No es un charco cualquiera. Este cuadro colgaba justo encima del altar real del oratorio.
Cuando los caballeros se acercaban a comulgar, esa sangre que baja del cuello del santo quedaba, visualmente, alineada con el cáliz de vino en el que iban a beber. La sangre de la firma se convertía, para quien comulgaba, en la sangre de Cristo. Caravaggio no solo firmó con sangre, firmó exactamente donde esa sangre se cruzaba con la ceremonia más sagrada de la orden. Hay otra confusión que conviene separar de este cuadro. En el Hermitage se conservan fragmentos relacionados con otra degollación, hoy en la colección del Banco de España, y durante años circuló la idea de que eran los restos de una segunda versión del propio Caravaggio, recortada o perdida. La investigación actual lo sitúa en el ámbito de Giovanni Baglione, un rival que admiraba y copiaba su obra maestra maltesa. El fragmento del verdugo parece pertenecer a una composición semejante a la tela española, no a una versión cortada del gran lienzo de Malta. No estamos, por tanto, ante un Caravaggio perdido, sino ante la huella de cómo otros pintores de su entorno reelaboraron el mismo tema. El original de la Valetta nunca se dividió, sigue entero, exactamente donde lo dejó. Los análisis técnicos sí revelaron algo, sin ninguna duda. No aparece un dibujo preparatorio convencional bajo la capa de pintura, ni carboncillo, ni boceto a lápiz. En cambio, con luz rasante, los restauradores distinguieron incisiones, surcos marcados con el mango de un pincel sobre el yeso todavía húmedo, usados para fijar elementos de la composición. Y los pocos cambios visibles bajo la superficie sugieren una ejecución extraordinariamente segura, muy distinta de la que muestran sus lienzos romanos, llenos de dudas y correcciones. Mientras trabajaba, Caravaggio estaba expuesto a pigmentos tóxicos. El cinabrio de la túnica roja de Juan Bautista contiene mercurio, y el blanco de plomo, que forma los brillos del torso del verdugo, era un ingrediente habitual en cualquier paleta de la época. De ahí nace una hipótesis moderna, todavía discutida, que una exposición crónica al plomo pudo contribuir a sus problemas de salud y quizás a su temperamento cada vez más violento. Es una versión, no un diagnóstico cerrado, pero encaja de manera inquietante con lo que estaba a punto de pasar en Malta apenas unas semanas después de entregar este cuadro. Apenas unas semanas después de recibir el título de caballero, en agosto de 1608, Caravaggio provocó una pelea grave en Malta e hirió a un caballero de rango superior. Lo encerraron en un calabozo excavado directamente en la roca del fuerte de San Ángel, un agujero al que solo se accedía por una trampilla en el techo, vigilado día y noche. Los documentos conservados no explican cómo consiguió salir de ese fuerte ni quién pudo ayudarlo. La fuga debió de requerir ayuda exterior, pero los archivos no permiten identificar con seguridad ni a los cómplices ni el mecanismo exacto de la huida. Lo que sí sabemos es que logró escapar de Malta y apareció poco después en Sicilia. El 1 de diciembre de ese mismo año, el Gran Maestre y el Consejo de la Orden reunieron a los caballeros en el oratorio para leer en voz alta la sentencia de expulsión. Lo declararon, con esas palabras exactas, un miembro podrido y pestilente de la Orden. La ceremonia se celebró justo delante de este cuadro, en el mismo espacio donde meses antes había firmado como Fra Michelangelo, ahora perdía para siempre el derecho a llamarse así. La pintura que debía comprarle un lugar entre la élite militar de Europa terminó siendo testigo mudo de su propia caída. Cuando levanté la vista sobre esta escena de sangre y cuchillos, encontrará la mitad superior del lienzo completamente vacía. Ninguna nube se abre, ningún ángel desciende con la palma del martirio, ningún rayo divino atraviesa esa oscuridad. En plena cultura visual de la Contrarreforma, que insistía en que las imágenes sagradas instruyeran con claridad y decoro, Caravaggio renuncia aquí a cualquier aparición celestial. Un santo agoniza abajo y arriba no hay nadie mirando. A mi parecer, ese vacío es la parte más honesta de todo el cuadro, más incluso que la firma. Un pintor que acababa de sobrevivir a una sentencia de muerte no necesitaba imaginar el cielo abierto. Sabía, mejor que nadie en aquel oratorio, lo que se siente cuando arriba no responde nadie. La violencia volvió a ese mismo oratorio siglos después, y esta vez no se quedó dentro del lienzo. El 29 de diciembre de 1984, unos ladrones descolgaron de esa misma pared, a pocos metros de este cuadro, otra obra de Caravaggio, San Jerónimo escribiendo. El director de los museos de Malta, un sacerdote de poco más de 50 años llamado Marius Serafa, pasó meses negociando en secreto con los intermediarios, recibiendo trozos de lienzo robado dentro de sobres como amenaza, y estuvo a punto de ser secuestrado él mismo el día del rescate.
Su San Jerónimo fue arrancado de la pared, cortado, movido de mano en mano durante meses. La decapitación de San Juan Bautista siguió exactamente donde siempre había estado, sin moverse, mientras todo eso ocurría a su lado. El cuadro que celebra un cuchillo y una firma en sangre resultó ser, de los dos, el que nunca salió de la habitación. Nunca sabremos con total seguridad quién ayudó a escapar a Caravaggio de aquel calabozo imposible, ni qué acuerdo se rompió realmente entre él y la orden en los meses que separan su triunfo de su expulsión. Lo único que permanece, fijo sobre la tela desde hace más de 4 siglos, es una sangre pintada que un día alguien convirtió en letras, en el mismo cuarto donde, poco después, le arrancarían a su autor el título que esa misma sangre parecía certificar. Después de siglos casi perdida dentro de la sangre pintada, vuelva a mirar esa firma. ¿Qué resulta más extraño, que aparezca ahí o que sea tan pequeña dentro de un lienzo de más de 5 metros?